Muy buenas tardes, amigas y amigos. Valentina Chávez para Piensa Prensa. En esta tarde de entrevistas nos encontramos junto a don Luis Toro, abogado de la Universidad de Chile, diplomado en Derecho Procesal Constitucional y en Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. Él tuvo una tremenda labor en Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos, don Luis, y por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo soy y seré siempre una persona y abogado que aprovechará toda instancia para la promoción y defensa de los derechos humanos. Tan necesario. Es una instancia para eso, así que estoy muy agradecido que me inviten. Nosotros también muy agradecidos por tenerlo acá. Para comenzar, desde un lugar más histórico, sabemos de su experiencia en la Vicaría de la Solidaridad en el periodo de dictadura. Si podría contarnos acerca de sus inicios como abogado, defensor de derechos humanos en la Vicaría en aquellos años de dictadura. Una etapa muy demandante, año en que amigos míos desaparecían. Digo amigos míos porque yo estuve en la Federación de Estudiantes Secundarios y muchos de los dirigentes de la Federación de Estudiantes Secundarios, con quien ideológicamente podíamos tener ideas que nos convocaban o nos unían y con otros no. Pero el drama que se estaba viviendo era muy grande, no toda la gente se daba cuenta, la dictadura con toda su campaña era tremenda, no existían los detenidos desaparecidos, la gente creía que no existían, que no había violación de derechos humanos, y hubo un instrumento, el único en ese minuto capaz de oponerse a eso, que fue la Vicaría de la Solidaridad, y yo apenas obtuve mi tercer año, que me habilitaba para procurar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, me presenté y quise colaborar, me miraron a bien y entré a colaborar en laboral. ¿Ya? De laboral, que me llevé una experiencia tremenda porque quiero contarles a la gente, a las nuevas generaciones, el tribunal laboral era tripartito, o sea, las partes, ¿ya? El tribunal y un delegado del ejército. O sea, tú ibas a una audiencia, te sentabas, te correspondía a la calle Copiapó, eso era el blindado número 2, y el ejército mandaba a una persona, abría una carpeta y decía, no es peligroso, puede seguir el juicio. Esos eran los tribunales laborales en la época. Y esa fue mi primera visión, que quedé absolutamente escandalizado. Volví y dije, mira, en un tribunal laboral donde se está discutiendo si a la persona le dan o no una indemnización, le preguntan al militar y el militar dice, no es peligroso, puede seguir el juicio. O sea, si dicen es peligroso, no tenía derecho a nada. Obviamente, me vieron comprometido y me dijeron si podía pasar al área penal, que era el área ya dura, por así decirlo, la vicaría, y me pidieron que colaborara en el control de los recursos de amparo en la Corte, que como todos saben, lo rechazaban, siempre. Pero era dejar la huella. Y ahí aprendí algo que fue el histórico y está ya en los textos y nadie lo discute, que la acción que realizábamos, aunque fuera contestataria o fuera simplemente para decir esta persona está detenida, no sabemos dónde está, eso tenía dos repercusiones. La primera en el extranjero. Había un rebote, como dicen los periodistas ustedes, y de Francia, por ejemplo, uno de los que más hacía rebote era Ricard Tessoto, que después sí. Ricard Tessoto, y decía, en Chile detuvieron a Sánchez, por decir una cosa. Y eso lo tomaban y no podían censurarlo porque venía de Francia. O sea, buscamos las mil maneras en que se pudiera conocer de la situación que estaba afectando a personas, para salvarlas, que no desaparecieran, para evitarles que estuvieran mucho más tiempo en cautiverio. Era muy complicado. Ir a tribunales era ir a donde todo estaba en contra, donde te consideraban que tú estabas defendiendo delincuentes o gente que era mentira lo que estaba diciendo. Bueno, esa fue mi escuela y ahí me comprometí como nunca. Dije yo, quiero ser abogado, me titulé y seguí como abogado en la vicaría con mucho orgullo hasta que de repente comenzamos a ver la luz, de a poquito. Estábamos seguros que en algún momento se iba a establecer la verdad, como se ha logrado en gran parte,
pero nos fue una tarea noble, maravillosa, que a todos nos llena de orgullo. No éramos muchos, después llegaron bastantes. O sea, hay un dicho que hay partidos de fútbol famosos que Santos con la Universidad de Chile que casi todos lo vieron jugar y en realidad había 60.000 personas. Y ahora hay muchos que dicen que lucharon por los derechos humanos en la época, que no los critico, pero no éramos tantos, éramos unos cuantos, al amparo de la Vicaría de la Solidaridad, creada por ese gran hombre que es el cardenal Silva Enrique. De lo que queda nada en la iglesia. Cada vez estoy históricamente convencido que fue un espacio maravilloso que tocó una conferencia episcopal que ni antes se dio, ni se va a dar en el futuro. Fue como un regalo que nos llegó justo a nosotros. Tuvimos ese paraguas, como todos decían, tanto los que trabajamos derechos humanos como la gente que hacía política. Realmente único el espacio, como usted relata. Sí, único. Como usted muy bien dijo, es muy importante que esto se sepa, esta historia se sepa para las nuevas generaciones, sabiendo cómo se repite la historia. Sí. Si pudiera describir un poco cómo se llevaban las causas, ¿cómo se llama esto? De amparo. Sí. Disculpe sí, los recursos de amparo. Los recursos de amparo. Si pudiera describir para que las nuevas generaciones conozcan este procedimiento jurídico. Mira, esto fue muy importante y agradezco la pregunta porque no se dimensiona la calidad que tuvo y la profundidad que tuvo la acción judicial. No solamente fue una acción judicial, fue una acción política, fue una acción social, que se fue perfeccionando. Hay que reconocer que la Vicaría recibió mucha ayuda del Consejo Mundial de Iglesia, de distintos países, Holanda, sobre todo los países del norte de Europa. Apoyo extranjero. Sí, porque esos países tienen destinado un 1% de su entrada global, de su ingreso, al combate contra el totalitarismo. Entonces dijeron, hay que luchar en Chile y encontramos un organismo que fue la Vicaría. En la Vicaría se arriesgaba la vida, era muy dura la tarea, pero el que trabajaba en la Vicaría tenía remuneración, eso hay que decirlo, y no mala, pero al mismo tiempo el riesgo era bastante grande. Pero teníamos muchos medios, o sea, de repente nos dimos cuenta, lo dijo Héctor Contreras, un gran abogado, que sin querer, la Vicaría hizo como una suerte de contrainteligencia, porque nos dimos cuenta, descubríamos lugares clandestinos de detención, íbamos a lugares clandestinos, denunciábamos. Entonces, Roberto Carretón, un gran abogado, iluminado también por un prestigioso académico, Enrique de Tiñí, y otros cuantos más, dijeron, mira, esto sin querer estamos haciendo lo siguiente. A la acción judicial, que es el amparo, tiene 5 connotaciones. Una, la acción propiamente tal. O sea, 2, apoyar a los familiares. 3, al apoyar a los familiares no los podemos dejar solos, hay que darle ayuda social para que se movilicen, para que luchen. 3, el sentido histórico. O sea, describir lo que estaba pasando. O sea, el amparo, me voy a emocionar, era, esta persona fue detenida en la población José María Caro, la población José María Caro está ubicada en tal lugar, donde está la tanta comisaría, de donde salieron los efectivos, la descripción histórica del momento, de lo que hacía la prensa, ¿no? Fue muy importante y quedó plasmada. Nos demorábamos en hacer los recursos, era uno más, yo no era el único, éramos más, pero había que dejar plasmado. Y después el sentido educativo, que hasta el día es el que más persevera, es enseñar a respetarse, a exigir de la ley. Los tribunales están para protegerme, no para perseguirme en la violación de derechos humanos. La policía, la función policial no es para protegerme, es para proteger el ejercicio de mis derechos. Si yo salgo a manifestarme en la policía, no me debe reprimir, me debe proteger cuando estoy protestando, para que no se produzcan contra mí situaciones. Y eso es lo que hacían las maravillosas madres de los detenidos desaparecidos, que salían a protestar, les pegaban. El grupo Sebastián Acevedo, los tomaban, los torturaban en la comisaría boliviana y volvían a salir. Ahora, hubo un tiempo, desgraciadamente, podemos estar retrocediendo, pero hubo un tiempo que era muy respetado eso. Y se ganó el respeto con eso. Entonces,
por eso agradecía la pregunta, porque te puedo decir que el contenido de la acción judicial nuestra se vistió de esos 5 elementos que son muy claves, que se estudia en la universidad y a uno le da gusto cuando va a exponerlo, aquí y afuera. Podemos decir que es un verdadero patrimonio, es un multidimensional. Sí, claro. Y fíjate que de pasar a ser como unos mentirosos ante los tribunales, ahora somos fuente de información, la vicaría. Entonces tú ves fallos donde dice fuente, fallo tanto, jurisprudencia tanto, informe Vicaría Solidaridad. Ya nadie lo rebate. Es historia, es un archivo, es la realidad. Es la historia. En ese mismo punto de los fallos y de la Vicaría de la Solidaridad, dándonos cuenta que ya han pasado 50 años del golpe, sí, y que ya los familiares de las personas que fueron violentadas, violados sus derechos humanos, están falleciendo. Sí. ¿Cuántos fallos de esa época están todavía ahora y que no se han cerrado? ¿Qué pasa con eso? Perdón. Hubo en el 40 años, o sea, hace 10 años atrás, se produjo una suerte de descarga emocional o de cargas de conciencia que la gente quería dejar atrás. Y se produjo una cosa muy importante jurídicamente, que se reabrieron los casos. En el caso quemado, un milico, un militar, se dijo, no soporto más la conciencia, y habló. Y se abrió el caso de los quemados. Ahora, las sentencias son del año pasado. Ahí yo soy abogado, pero hubo que investigar todo de nuevo. En la desaparición de la directiva del Partido Socialista, y lo de Calle Conferencia 1, Calle Conferencia 2, que son la desaparición de la directiva del Partido Comunista, se reabrieron. Hubo ministros que se la jugaron, aunque esté cuestionado hoy día. Carroza fue muy importante en investigar y reabrir los procesos. Y ahí viene toda una historia de 8 o 9 años de nuevo, donde era prácticamente probar lo mismo que antes se había probado, pero con sentencia. Y hace 1 o 2 años comenzaron las sentencias. Yeah. ¿No es cierto? En el caso de los socialistas, en el caso de los comunistas, en el caso de los jóvenes quemados. Yeah. En varias de esas causas soy abogado. Y ahora estamos en el cumplimiento. En el cumplimiento donde el Estado debe indemnizar, que no es lo que más perseguíamos, pero sobre todo debe meter preso a las personas. Han caído muchos, pero quiero recordarle a la gente que hay 18 criminales prófugos. 10 otros que se han suicidado antes de enfrentar la justicia, por la conciencia. 10 suicidados. 10. Y hay 25 presos, aparte de los que anteriormente estaban presos y que también tienen alguna responsabilidad en esta situación. Y que están en Punta Peuco. Ya me referiré si es noble o bueno que esté Punta Peuco recibiendo a estos criminales, a estos asesinos. Ya hablaremos de eso. Pero quiero decir que la connotación del que hay que perseverar, 40 años y ahora a los 50 están las sentencias. Entonces, unos ministros de la Corte Suprema, digámoslo como son, que de la Sala Penal, que fue Arnoldo Brito y Jorge Dam, y otros más que dijeron, ¿sabes qué más? Esto hay que fallarlo. Y se pusieron en la última audiencia y comenzaron a fallar las causas. Y lo que usted se refiere, esto que hace un año, no es que se hayan vuelto a abrir hace un año, no, es que están las sentencias de lo que se reabrió hace a su vez 10 años. Qué importante lo que usted relata, porque la sociedad civil, las personas comunes y corrientes, vemos a través de los medios sentencias, pero no sabemos cuál es el proceso. Claro. Entonces muy importante. La gran enseñanza es la perseverar. Darle, nunca dejar de perseguir justicia de una u otra manera. Es la clave y a uno lo hace sentir muy bien. Retomamos nuestra entrevista con don Luis Toro, emblemático abogado de derechos humanos, quien además tiene un premio, el premio Andrés Elwin, el año 2019, otorgado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Don Luis, para retomar esta conversación, usted nos comentó algo acerca de Punta Peuco, que hoy en día está sobre la palestra el tema, ya que el gobierno dijo hace poco que no era posible lo que había prometido de cerrar Punta Peuco. ¿Qué opinión tiene usted de ese penal y de lo que estaría diciendo ahora el gobierno? Bueno, a mí siempre me pareció
que criminales de lesa humanidad que acusaban a sus torturados, a la gente que tenían indefensa y los torturaban hasta la muerte, tuvieran privilegio. Es una pelea pendiente que algunos hemos tratado de dar judicialmente, pero en esto hay que ser muy honesto. Los penales especiales para los militares existen única y exclusivamente, a mi juicio, por un tema político. Porque Pinochet estaba vivo, era el comandante en jefe del ejército, porque amenazaba con que si le tocaba a un hombre se terminaba el Estado de Derecho, porque predominó la idea de que afirmemos la transición, afirmemos la democracia y después vamos por ello, que pudo haber sido un argumento válido en algún momento, pero la realidad es que se hizo eterno. Entonces, en un clamor, en una situación muy evidente de desigualdad ante la ley, que hasta, increíblemente, por ganarse unos puntos, el propio Piñera cerró ese hotel abierto que era el Penal Cordillera, y fueron a uno un poquito con menos estrellas, que era Punta Peuco. ¿Dónde están estos criminales, estos asesinos? Yo sostengo que se les puede cambiar y que ese recinto puede ser objeto de recibir o puede recibir a personas también condenadas por otras cosas. Entonces el ministro de Justicia, a quien respeto y valoro en muchos aspectos, creo que está equivocado, y muy equivocado cuando dice no tenemos más, estamos copados, no hay dónde llevarlos. Y yo creo que la operación es más sencilla. Desocupe un módulo de Colina 1 o un módulo de la penitenciaría, traslada a los presos esos a Punta Peuco y a los criminales los trae a una cárcel común. O sea, no es un problema material como él lo plantea, es un problema de ingenio y de trasladar. De estos para acá, hay madres presas, muchas mujeres presas, podría ser un recinto de protección de madres que han cometido muy fuertes crímenes, y ahí podrían compartir con sus hijos, y esa área, incluso esa área, se desocupa, se lleva a otros presos ahí, y a su vez en los distintos módulos se va ubicando a estas personas. ¿Por qué tener privilegios, si son los asesinos más despiadados que ha conocido la historia de nuestro país? Entonces, no es una cosa material, es una cosa de decisión política todavía. Pero a esta altura, ¿qué podrían amenazar el sistema democrático si a estos criminales se les lleva a un recinto común? Nada. El ejército, espero equivocarme, no creo que tenga la capacidad de sublevarse porque a estos criminales, de los cuales deberían estar separados ideológicamente, a los cuales deberían condenarlos, que son una mancha para la institución, para el ejército, para carabineros, que paguen ahí. Entonces viene el segundo problema, la ancianidad, que es verdad, en el mundo de los derechos humanos a los 75 años se considera que una persona no debe estar presa por la edad, excepto, y aquí sigo la doctrina alemana, o sea, ni más ni menos que los alemanes. Los alemanes dijeron, vale, pero uno, que no sean crímenes de lesa humanidad, o sea, los nazis. Dos, que no sean reiterados. Y tres, que haya arrepentimiento o perdón. Difícil. Veamos las condiciones. ¿Qué dice Krasnov? Lo hice por la patria, y todo lo que estamos aquí lo hicimos por la patria, y todo lo que están ahí, los Iturriaga, los otros asesinos, dicen, no, esto es un gesto, esto lo hicimos por la patria. O sea, cero arrepentimiento. No piden perdón. Y han cometido un delito, o sea, una vez torturaron, una vez violaron a una mujer o a un hombre, porque también a los hombres los violaban estos malditos. Una vez asesinaron, son reiterados. El que menos condenas tiene 68 años. Y el que más tiene casi 1000. Entonces, ¿hay arrepentimiento? ¿Están dispuestos a pedir perdón? Nada. ¿Cómo es posible en consecuencia darle eso? ¿Y qué hacen los alemanes? Los alemanes que hace 3 meses
una mujer nazi de 95 años que estaba presa, la tomaron, la llevaron al tribunal y la metieron presa. Por el ejemplo, porque no se puede repetir, porque a los nazis, a los violadores de derechos humanos, no hay que darle ni un centímetro de libertad, porque si no, ¿qué va a pasar en el futuro? Nos vamos a ver amenazados y van a decir, no, matemos porque después vamos a quedar libres. Entonces, ese es el mensaje que hay que evitar. Y por lo tanto, creo que es indispensable que se cierre Punta Peuco. Y hablemos las cosas como son. La expresidenta Bachelet tiró a firmar el decreto para que cerrara Punta Peuco, ¿no es cierto? Y el ministro de Justicia, Campos, que lo reconoció, lo paró. Con el ministro de Defensa, que en este minuto me olvido el nombre, y ya me voy a acordar, que también él, junto con Campos, los dos dijeron, no, vamos a provocar una situación de convulsión. Creo que Lorena Fríes, que en su momento era la subsecretaria de Justicia y de Derechos Humanos, no fue lo totalmente ágil, ni se puso bien los pantalones para sacar las firmas. Y se dio el lujo, especialmente el ministro Campos, un traidor a los derechos humanos, de no firmar y después decir, no quise porque no era necesario generar una problemática al final del gobierno. Entonces estuvo a punto de cerrarse. Estuvo a punto de cerrarse Punta Peuco. Y yo creo que eso puede repetirse y creo que la razón que da, y le vamos a enviar una carta, varios abogados de derechos humanos al ministro, la razón que da el ministro, que no es moral ni ética, es material. O sea, ¿dónde los metemos? Es cambiar. Saque de aquí y póngalo acá. Esa es mi opinión. Qué interesante lo que señala, recordando lo que hizo la expresidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que efectivamente fue al final de su periodo, cuando ella firmó y el ministro no la... Mira, es parecido, bueno, ahí me tocó a mí, es parecido a lo que hizo Elwin, porque Elwin, con lo conservador y con todo lo que era, él creo que tuvo en un momento la capacidad de sacarse su chaqueta de conservador, y él prometió liberar a todos los presos políticos. Y en la última semana de su gobierno firmó el decreto. También última semana, se repite, pero los liberó. En Chile, o con pena de extrañamiento, que se cumplió, pero no quedó, de los que denominábamos nosotros presos políticos, no quedó ninguno, que estaban en la calle 13, ahí en la penitenciaría. Y en la cárcel pública, algunos que sabían, hubo un famoso situación cuando se arrancaron casi todos, desde la cárcel pública. Claro, se arrancaron muchos, pero quedamos sin presos políticos. Algunos dicen que la pena de extrañamiento los seguía siendo presos políticos, pero ya el tiempo ha demostrado que en realidad fue importante y hubo la decisión. Y ni el ministro de Justicia cumplido de la época, ni otros se opusieron a firmar. Entonces, para cerrar Punta Peuco, que vengan unas personas que históricamente no son nada en tema de derechos humanos, ni académicamente tampoco, como el ministro Campos, se opusieran. Entonces, yo creo que hay que intentarlo de nuevo, con esta suerte de cambalache que les digo yo. Desocupemos módulos de algunas de las partes, a esa gente la llevan a Punta Peuco, y a los de Punta Peuco los traen para acá. Voluntad política, ¿no? Voluntad política, derecho comparado internacional. A los violadores de lesa humanidad, reiterado, se les mantiene preso de por vida para que sepan lo que pasa, porque además ellos tenían absoluta conciencia de lo que estaban haciendo. No han pedido perdón, siguen existiendo agresiones por la patria, entonces preso nomás. Con todas sus letras. Con todas sus letras. Don Luis, vamos a una pequeña pausa nuevamente y retomamos esta interesante conversación. Gracias. Retomamos la entrevista con don Luis Toro, con quien podríamos estar horas y horas hablando, porque además él tiene un lugar privilegiado de observación, pues tiene una perspectiva histórica que le permite observar y comparar hechos históricos, sociales y políticos, sobre todo en el campo de los derechos humanos. En ese sentido, sabemos que usted fue asesor jurídico en el gobierno de Patricio Aylwin. ¿Cómo fue, si nos podría relatar, cómo fue su experiencia en esa época tan difícil como es la transición? Mira, yo hasta el día de hoy no sé por qué me llamaron.
que me llamaron y me dieron un argumento muy poderoso. Y resulta que cuando se llega al gobierno o a la transición, ¿quién conocía algo de investigaciones, de carabineros, del ejército? Eran todos pinochetistas, hay que decirlo así. Entonces, los que conocían a las instituciones armadas éramos los abogados de la vicaría, porque habíamos combatido contra sus servicios secretos. Los que sabíamos que operaba carabineros, que eran los carabineros malos o buenos, éramos nosotros. Claro. Había una institucionalidad que era muy difícil en ese minuto de pasar por encima. Estaban los senadores designados, o sea, era casi imposible que una ley se aplicara. Entonces hubo que hacer la vía administrativa. Entonces yo propuse, o sea, me di el lujo de poner condiciones, porque ya se venía, era inevitable, y los abogados de la vicaría estábamos trabajando en eso, y al final casi todos terminamos trabajando de una u otra manera para el gobierno para darle un sustento. Así Roberto Garretón, por ejemplo, que es mi gran admiración, Premio Nacional de Derechos Humanos, se fue a la Cancillería con Edmundo Vargas a trabajar por el tema de derechos humanos en la Cancillería. Y yo me fui al Ministerio del Interior, María Luisa Sepúlveda se fueron al derecho al trabajo, a imponer un rasgo. Todo indicaba que la Comisión de Verdad y Reconciliación Futura, donde tuvo un rol preponderante, obviamente, la vicaría, donde la base de su argumentación eran los archivos de la vicaría, que yo iba a tener un cargo ahí. Tal vez el de secretario ejecutivo, que después lo ocupó por mi sugerencia a Jorge Correa, sutil. Y me fui al ministerio y ¿qué condiciones puso? Uno, que no hiciéramos parte de las causas de derechos humanos. O sea, requisito sine qua non. Dos, que nos desistiéramos en todas las causas injustas contra la persona. Y tercero, que como la ley me favorecía, en el sentido de que el abogado o asesor jurídico jefe del Ministerio del Interior era el representante de los tribunales, no me cuestionaran lo que yo hiciera en los tribunales. Entonces, después de tanto una exclusiva, yo fui a presentarme entre la ministra Gloria Olivares, que llevaba el cacho chanfró, porque yo estaba obsesionado con Krasnov. Y Krasnov en ese minuto era el jefe de la guarnición militar de Valdivia, Temuco, de toda esa zona, y vivía en un departamento precioso, que yo no podía creerlo, todo lo que sabía. Entonces la ministra me dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿No vamos a ser parte? Vamos a pedir algunas diligencias. Y la ministra Olivares, ¿qué se han imaginado? Le dije, ustedes no tienen ningún derecho. Le dije, los vamos a hacer parte. Me trató muy mal. Bueno, volví, conté, dije, vamos a perseverar. Un día estaba en la Corte de Apelaciones, día siguiente, y del tercer piso donde funcionaba la ministra Olivares me hacía señas con un anteojo oscuro. Yo pensé que le estaba diciendo a otras personas y era a mí. Y aquí viene lo que les relato. Entonces subo y me dice, ¿usted qué quería? Bueno, que nos permitiera hacernos parte, cosa que ya hicimos con el escrito, y unas diligencias. ¿Qué diligencia quiere? Que citen a declarar a las personas. ¿A quién? Krasnov. Entonces se me vino ahí, y ahí, ¿cómo lo hago? Le dije, ya, déjeme preguntar, porque tengo que ir a preguntar a la moneda, porque esto era muy grande. Partí, comenté, el presidente dijo, pues esto es inesperado, vamos a poder citar a los... ya, confiamos en usted. ¿A quién es el primero? Krasnov. Volví, mire, cita a Krasnov, pero a través del ministro de Defensa, Patricio Rojas, porque Patricio Rojas dijo, yo quiero ponerme sobre Pinochet porque Pinochet me pone la pata encima, me amenaza, etc. Entonces yo le pedí a la ministra que el sobre dijera al señor comandante y jefe del ejército, por vía ministro de Defensa. Lo obtuve y se citó a Krasnov. Y Krasnov llegó un día sábado a las 10 de la mañana, vestido gala, solos en la corte, con un paso así, venía con 3 escoltas, retumbaba. Llegó y la ministra le dice, 5 días, usted va a estar a mi disposición.
y sale Pinochet y dice, me tocan un hombre más y se termina el Estado de Derecho. No sé si se acuerdan de esa famosa frase. Me tocan un hombre más y se termina el Estado de Derecho. Ya le tocamos un hombre. Yo ya me sentía feliz con eso. Krasnov fue el primero. El que comenzó a desfile, después Contreras, después las extradiciones. Se armó toda esta situación. Era un rol que yo acepté y que me dio esa satisfacción importante. Lo comento ahora y se lo hago público a usted porque ya ha pasado suficientemente tiempo. ¿Y por qué Gloria Olivares, la ministra, hizo eso? Que después fue echada del Poder Judicial, la acusaron de corrupta por otras cosas. Porque ella era casada con el comandante de la munición de Santiago, el general Ramírez Grundenov, si no me equivoco el segundo apellido. Y lo pilló en una infidelidad, justo en esos días. Y el despecho de la ministra operó a nuestro favor. La agarró odio a los militares y así, lo que le cuento en exclusiva es la estricta verdad, y así fue como obtuvimos la primera citación de un militar propuesta por el gobierno, digamos, que en este caso fue Krasnov. Qué increíble historia. Sí, pues. Sabemos que Krasnov más encima es icónico también de las personas, y ahí está preso. Qué bueno para que las personas. Y una periodista se le acercó ahí y le dijo que yo le dije a una sola periodista de Televisión Nacional para que la diligencia no se frustrara. Y le decía, ¿está arrepentido de torturar a la gente? Y le decía, déjeme tranquilo, señorita. Bueno, son imágenes históricas que están, déjeme tranquilo. No pensó nunca que se iba a encontrar con eso. ¿Qué satisfactorio para usted? Claro, en ese sentido sí. Después vino el informe de verdad reconciliación. O sea, hay luces y sombras en el gobierno de él, en las cuales algunas participé y en otras no. Pero si usted me pide a mí, en lo que a mí me correspondió hacer, le puedo decir con orgullo que nunca perseguimos a alguien injustamente, nunca. Y que además metimos preso a muchas personas. Y coayudamos con eso. Creamos el Departamento Quinto de Investigaciones, que se dedicó a perseguir a los criminales, ir a buscarlos. Esas maravillas cuando el Departamento Quinto va y saca a Manuel Contreras de su casa, ¿no es cierto? Y se lo lleva y queda en la calle llorando su señor. Ese fue el Departamento Quinto, al cual se apoyó con todo. Porque sin la policía tampoco puedes actuar contra estos criminales. ¿Cómo los detenían? Claro, tiene que ser un trabajo mancomunado. Sí. Bueno, don Luis, muchas gracias por contarnos toda esta experiencia, esta historia muy, muy valiosa y es muy importante para nosotros, para que todas las personas puedan conocer esta historia. Y lo dejamos invitado para que siga viniendo a contarnos más cosas, su opinión sobre el presente y todo, porque de seguro se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Muchas gracias por venir. Gracias a usted por el espacio y le reitero. La gente que ha trabajado en derechos humanos siempre aprovecha espacios importantes como este para la promoción y defensa de los derechos humanos y para crear conciencia, y porque nunca debemos darnos por satisfechos. La amenaza contra los derechos humanos siempre está latente y tenemos que estar a la ofensiva y al mismo tiempo a la defensiva para que estas situaciones nunca se repitan. Justamente, para que nunca más. Muchas gracias, amigas y amigos de Piensa Prensa. Hasta una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas.